quiero que vaya ahí a su Biblia, a la carta a los Gálatas. ¿Listo? Gálatas capítulo 5, pero no vamos a leer el primero o el 1, que es el versículo lema. Ya ustedes lo pueden ver, ahorita William también se los leyó. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis más sujetos al yugo de esclavitud, ¿no? Ese es el versículo clave de nuestra visión este año. Pero hay un versículo que hoy yo quiero trabajar de ese capítulo 5, que va a ser como el principal de nuestro estudio en esta noche, ¿sí? Y quiero que lo leamos antes de iniciar, y vamos a ir al versículo 13, por favor, versículo 13 de ese mismo 5, verso 13, vamos a leer hasta el 15, del 13 al 15 vamos a leer para iniciar como introducción. ¿Listo? A libertad fuisteis llamados, solamente, dice ahí Pablo, que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros, porque toda la ley está en esta sola palabra, se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os destruyáis unos a otros. Padre Celestial, en esta linda noche nos presentamos delante de ti después de haber, Señor, tenido este tiempo de alabanzas, a través de la música poder levantar alabanza, adoración a ti, como dice la palabra, como un incienso grato, como un aroma fragante a tu presencia. Dice que la oración y la alabanza es como ese aroma que sube a tu presencia, Señor. Por eso en esta linda noche, después de haber hecho ese tiempo de cánticos, de pregones, de aplausos, de todo esto que es para alabarte a ti, solo para honrarte a ti, Señor, queremos ahora entrar en un momento donde queremos escuchar tu voz, Señor. Ya nosotros hemos hecho esa parte de entrar, pero ahora queremos tener ese momento en donde te podemos escuchar, Señor, donde tu palabra viene como ese alimento espiritual a nuestra vida, donde tu palabra comienza a confrontarnos con situaciones, pero también donde tu palabra muchas veces es ese consuelo, ese aliento, pero también ese consejo sabio para seguir en el día a día que tenemos, Señor, por ahora. Gracias, Señor, por la palabra, porque la palabra es viva, es eficaz, es maravillosa, es lumbrera, es la que nos fortalece, es la que aviva nuestra fe, es la que nos hace cada día amarte más y conocerte más, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, mi vida también, los que hemos llegado en esta noche, después del trabajo, después de quehaceres, de actividades, de muchas cosas, podemos llegar a tu casa, separar este tiempo para no solo alabarte, sino también escucharte, escuchar tu voz y aprender de ti, Señor. Te pido que bendigas ese deseo en su corazón, que en esta noche ellos no solo vengan con una expectativa, sino que salgan con algo nuevo de este lugar, que algo especial ocurra en medio de este tiempo de la palabra, que algo llene nuestra vida, que pase algo diferente, que nos lleves a reflexionar y a cambiar a veces nuestros malos pensamientos para guiarnos, dejarnos guiar por ti en este nuevo tiempo, Señor. Ayúdanos, háblanos, usa mi voz, Padre Celestial, usa mi boca, usa mi vida, como has hablado a mi corazón. Pido que hables al corazón de mis hermanos, que esta palabra sea ese alimento fresco y delicioso para el espíritu y para el alma. Espíritu Santo, toma el control y quita toda distracción, toda pereza, toda apatía, toda cosa contraria, brujería, hechicería o vudú o maldición o todo lo que se haya querido lanzar contra la iglesia. Lo rechazamos en el nombre de Jesús. Declaramos un ambiente espiritual limpio, libre, donde no solamente nuestro espíritu y nuestra alma se alimenta, sino que aún nuestra mente, nuestro subconsciente, inconsciente, nuestra razón entiende la palabra y recibe la palabra en esta hora. Te adoramos, te bendecimos, toda la gloria, la alabanza y las exaltaciones para ti, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: levante ese aplauso al Rey de Reyes en esta noche.
Aleluya. Hoy les tengo un título bien especial si usted lo quiere anotar. Estaba estudiando esta semana y yo le decía, Señor, queremos que este tiempo, este nuevo año, podamos entender lo importante que es mantener la libertad en ti, la libertad en Cristo. Lo importante que es sentirnos libres y vivir como libres. ¿Cuántos dicen amén? Y es muy importante. Y en este mes de enero, los 3 primeros meses, ustedes lo tienen en el separador, vamos a estar tratando un tema especial, pero sobre todo en el mes de febrero y de marzo se va a enfocar en ese tema que ustedes tienen ahí. Pero el mes de enero sentíamos el hablar sobre el concepto, que ampliáramos bien el concepto de qué es la libertad, por qué la libertad, qué es lo que se refiere Pablo y Dios a través de Pablo a los Gálatas de mantener esa libertad. Y orando al Señor y teniendo ese concepto, Dios me llevó a hacerme una pregunta muy importante y va a ser el título, si usted quiere anotar en esta noche. Y la pregunta es la siguiente, me la hice yo y dije, ¿de libertad a libertinaje? Si quiere anotar así es el título hoy, ¿de libertad a libertinaje? Libertad y libertinaje suenan parecidos, ¿sí o no? Muy parecido, pero les voy a explicar que no tienen nada que ver. Pero el asunto es que cuando nosotros no entendemos que el mantener la libertad es importante, en Cristo es importante para nosotros, los que amamos a Dios, los que queremos seguir a Jesucristo, entonces la libertad se nos puede convertir en libertinaje. Dígale a su hermano, la libertad se nos puede convertir en libertinaje. Ahora, ¿qué es libertinaje? La libertad se refiere, esto es el significado de la libertad, a la capacidad de tomar decisiones y actuar según nuestra propia voluntad, sin ser coaccionados o restringidos por fuerzas externas. Pero en cambio, el libertinaje, escuche esto, por otro lado, el libertinaje se refiere a la falta de restricciones o límites, incluso cuando nuestros actos pueden afectar negativamente a otros. Tremendo, ¿no? Quiere decir que el libertinaje es aquella acción que tiene la persona de hacer lo que quiere, importando que eso afecte su vida y la vida de quién, de los demás. ¿Conocen personas así? Montones. Solamente mire las redes sociales o mire el noticiero y se va a ver dando cuenta que hay mucha gente hoy en día que vive así, en libertinaje, que hace lo que quiera, cuando quiera y no le importa lastimar a quien sea. Y eso es vivir en un libertinaje. Porque el vivir en libertad es vivir bien, vivir haciendo las cosas, pero no que afecte a nadie, sino que usted pueda vivir bien, disfrutando de todo, pero también permitiendo que las otras personas vivan bien. Pablo, en este versículo que les leía ahí, está dando un consejo muy, muy sabio a los Gálatas y le refiere esta situación, porque el problema es que cuando nos sentimos totalmente en libertad, y era algo que pasaba en los Gálatas, ellos como que pensaron que al ser libres y hacer lo que podían hacer, lo que quisieran hacer, entonces eso que hacían no importaba y no pensaban que a veces lo que hacían afectaba a quién, a otros. Entonces Pablo aquí, ustedes pueden verlo, dice un consejo sabio y les dice: vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Y les dice: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. En esta pregunta de libertad a libertinaje, porque el peligro a veces del ser humano es que cuando se siente libre, entonces quiere hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera, sin que nadie le diga nada, pero afectando ¿a quién? A los demás. Y cuando llega y pasa esa línea, entonces ya comienza a ya no ser libertad, sino libertinaje, porque comienza a afectar a otras personas.
Tristemente, si la afectara positivamente, pues sería chévere. Pero el problema del libertinaje es que a veces se afecta negativamente, porque es así. Les voy a dar el ejemplo. Ustedes lo pueden ver sencillamente cuando una persona que ha cometido un delito, ha sido condenado, cumple su condena. Muchos de ellos, cuando salen de la cárcel, ¿qué hacen? Dígame, la mayoría, no todos, pero la gran mayoría, ¿qué pasa? Cuando salen de la cárcel, ¿qué pasa? ¿Qué hacen? La gran mayoría. ¿Vuelven a qué? A reincidir. ¿Sí o no? ¿Está conmigo de acuerdo en eso? En Colombia es más alta la tasa de los que vuelven a reincidir que los que se vuelven y vuelven a la sociedad y comienzan a trabajar en la sociedad y a volver bien a trabajar y a afectar positivamente. La gran mayoría sale, y no estoy menospreciando, y entiéndame, es un ejemplo, no los quiero criticar, pero tristemente esa es como la esencia del ser humano. En lugar de entender de que, uy, cumplí una condena, pasó tantos años en la cárcel, ya ahora que salgo, yo debo hacer algo diferente, tengo que cambiar. No hacen eso, sino que dicen, no, pues ¿y ahora yo qué voy a hacer? No hay nada más que hacer, entonces vuelvo y hago lo que hacía antes. Porque parece que la libertad entonces les da ocasión de decir, no, pues ya vuelvo y otra vez y reincido. Y así vuelvan y de pronto vuelvan y lo condenen y lo pongan preso. Tristemente es como eso, no sé por qué pasa eso. Porque es esa línea muy fina. El sentir libre nos lleva a una responsabilidad. Y es que la libertad tiene esto, una cierta responsabilidad. Dios nos hizo libres, pero para que vivamos en armonía con Dios y con quién más. Y con nuestros hermanos. Si usted lee el versículo, lo sigue leyendo, ahí mismo lo dice, sino servidos por amor los unos a los otros. El problema es que cuando nos sentimos libres y no hay nadie que me diga nada ni nada, entonces como que en lugar de que esa libertad aprovecharla para hacer cosas buenas, la hacemos para hacer cosas malas. No sé por qué es la tendencia. Por eso en esta noche yo les quiero hablar de ese título, de libertad a libertinaje. Cómo nosotros podemos cuidarnos de caer en esa línea de como que resbalarnos de la libertad al libertinaje. ¿Sí? Dígale a su hermano, de la libertad al libertinaje. Porque Dios lo que quiere es que nosotros seamos libres. ¿Cuántos quieren ser libres? Dios nos hizo libres y por eso ahí lo dice Pablo, se lo recuerda. Ustedes están firmes, ¿sí? En esa libertad. Pero aquí les dice, pero por favor no usen la libertad solamente para cosas de la carne, porque parece ser que los gálatas comenzaron a usar su libertad, ya creían que ya todo estaba bien, que Dios, que ya la cruz los salvaba y no tenían que hacer nada más, y entonces comenzaron a maltratar a los hermanos, a hacer negocios que no eran con ellos, entrar en otras cosas solo por sus deseos, cumplir sus deseos, sus pasiones, y entonces comenzaron a olvidar que Dios les había dado una libertad, pero con un propósito. Diga conmigo, ¿con un qué? Propósito, y era para vivir una vida con Cristo. ¿Para vivir una vida con quién? Con Cristo. La idea era que ellos pudieran vivir en esa santidad, en esa vida honesta con Dios y con los demás. Que la gente viera la diferencia que era vivir para Dios que vivir sin Dios. ¿Me está entendiendo en esta noche? Por eso yo quiero que miremos solamente tres, hay mucho más, pero hoy yo quiero darle 3 consejos para no caer en ese libertinaje, porque podemos caer. Nosotros mismos, aquellos que somos hijos de Dios, a veces caemos en esa situación porque entramos en confianza, en tranquilidad, en descanso y parece que nos vamos resbalando y cuando menos pensamos estamos haciendo cosas que no debemos hacer.
Y eso es entrar en ese libertinaje, porque decimos, ya estoy bien, ya todo está bien, y nos vamos como quedando muy tranquilos, pero recuerde que la idea es que mantengamos en esa ¿qué? Libertad. No podemos bajar los brazos, hay que seguir ¿qué? Luchando adelante, manteniendo esa libertad. Entonces quiero que arranquemos con el primer versículo, que es el Gálatas 5:13. Y entonces quiero ampliar un poquito y para que entendamos qué es lo que nos quiere hablar ahí Pablo acerca de cuál es el cuidado para no caer en el libertinaje. Entonces voy a ver si los puedo, tengo aquí una versión diferente, vamos a ver si la puedo encontrar. Y va a escucharla en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, que me pareció interesante cómo lo traduce. Y dice: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Mire cómo lo hace la Nueva Traducción Viviente, ¿no? No usen la libertad para eso. Por eso el primer consejo que tenemos que tener en cuenta para no caer en el libertinaje es no usar la libertad para satisfacer los deseos pecaminosos, esos deseos que están ahí en nuestra vida. Los Gálatas cayeron en ese error y comenzaron a pensar que ya simplemente el estar en libertad era ir a una iglesia, cumplir unos horarios, leer la palabra, orar, saberse los coros y bueno, estar en una vida religiosa. El problema es que no es así. Si nosotros queremos mantener una libertad este año, nosotros tenemos que entender que Dios nos dio libertad para que vivamos agradándolo a Él. No siendo religiosos, sino viviendo para agradar al Señor. Es muy diferente porque no solamente estamos bien con el Señor cuando venimos a la iglesia, sino que en cualquier lugar donde yo esté en el resto del día, yo no tenga nada de qué avergonzarme ni que esconderme, porque he agradado a Dios en todo lo que he hecho en el día. ¿Está entendiendo en esta noche? El problema es que hay una lucha que tenemos que tener en cuenta, y es esa lucha de la cual tenemos que estar peleando, por eso mantener, y es esa lucha entre el espíritu y ¿qué? Y la carne. ¿Se acuerda que Pablo lo habla también? Porque hay unos deseos de la carne que están inherentes en nosotros como seres humanos, y eso no solamente es para los que no conocen a Dios, también para nosotros, porque seguimos teniendo esta parte humana. Y en nosotros va a haber siempre el problema de que a veces vamos a tener un momento de rabia, ¿no? Y si no la controlamos se nos puede convertir en algo tremendo. O si no perdonamos, entonces se nos convierte en una amargura. O de pronto para zafarnos de alguna situación decimos una mentirita. ¿Y en qué se va convirtiendo eso? ¿Sí me entienden? O de pronto en el estrés del día algo ocurre y nuestro carácter salta y sale no una bendición para la persona, sino otras cosas. Y eso nos puede pasar a todos. La situación está en que nosotros podamos decir: Señor, ayúdanos a que no caigamos en ese satisfacer esos deseos. Y eso es una situación que nos toca a cada uno de nosotros. Dios va a estar ahí, pero cada uno de nosotros decidimos. Tenemos que tomar decisiones para saber y para decir: esto no me conviene. ¿Se acuerdan el versículo que la pastora ha usado en Efesios? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Sí, todo está ahí. Todo. Ejemplo: ¿cuántos tienen un aparatico así? ¿Cuántos tienen celular? Todos. ¿El celular es malo? No. El problema es que estamos mirando. Amén. ¿Por qué se quedan callados? La situación no es que el aparato sea malo. Entonces no, como decía
Por allá un predicador hace años, no, el cajón del diablo, y hizo quemar un poco de televisores y después él fue el predicador que más se vio en televisión. No, el problema no es el aparato, el problema es cómo yo lo uso. Y les voy a dar un ejemplo de este punto, porque aquí dice: no usen la libertad para satisfacer sus deseos. Usted y yo podemos tomar el celular y entrar a las redes sociales. No está mal, pero cuando hago eso, ¿qué es lo que voy a ver? ¿Cuál es el contenido que voy a ver? Cuando voy a mirar, no sé, el navegar en el internet, ¿qué páginas voy a ver? ¿Me estoy entendiendo en esta noche? ¿Me están entendiendo? De eso se trata. Yo decido qué es lo que voy a ver. Eso no es que, uy, el diablo me tentó. No, 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 no. Usted decide, usted dice a dónde páginas va a ver, ¿sí o no? Usted es el que escribe, nadie lo empuja, ni nadie le toma la mano, ni no. Es cada uno comienza a decidir qué es lo que vamos a ver. Y por eso es tan tajante la palabra decir: todo me es lícito, pero no todo, ¿qué? Me conviene. Ahora usted no va a decir: no, el pastor Carlos dijo que está malo, ahora vamos a botar el celular. No, no lo vaya a hacer, no le estoy diciendo eso. Usémoslo responsable, ¿qué? Responsablemente, porque mire, en este momento nosotros estamos usando la tecnología, mire. La gente está viéndonos en otro lugar a través de la internet, de un celular. Y lo estamos usando para llevar el evangelio. El problema es eso. ¿Qué estoy satisfaciendo? ¿Qué deseos? Amén. Solamente estoy tocando un punto, un ejemplo. Pero ¿cuáles otras cosas? ¿Qué es aquellas cosas que sabemos que no debemos hacer y donde este año tenemos que decirle no más? Eso que estoy haciendo que no está bien debe terminar. Amén. Eso es lo que se refiere ahí Pablo. Les dice: mire, no usen la libertad para ocasión de la carne, sino servidos en amor los unos a los otros. Y les recuerda la ley, dice: porque toda la ley está en la palabra, en una sola palabra, se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mire, y hace una expresión tan impresionante aquí en esta Reina Valera, dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os destruyáis unos. Y a mí me dio hasta risa como Pablo les habla de eso, de comerse, de morder, como que parece que había unas rencillas y unas cosas entre ellos. No se sabe si era por plata o por qué, pero era una sola pelea entre hermanos y eso era horrible. Y eran hermanos de la iglesia, eran hermanos en Cristo, pero habían unos conflictos y unas cosas. Entonces les dice, imagínense esa presión: no se coman los unos a los otros, no se muerdan. O sea, parece que había una pelea horrible. ¿Cuántas veces por nosotros no sanar heridas o cosas, no hablar con alguien y pedirle perdón o perdonarlo y arreglar las cosas, seguimos en esto? Y parece que no fuera nada, pero ahí está el rencor, el odio, y eso va creciendo, y cuando menos pensemos, eso nos quita la libertad. ¿Me está entendiendo en esta noche? Por eso, todo lo que hagamos en el día a día, todo lo que yo voy a pensar, todo, siempre diga: bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Esto me lleva a ocasión de caer en el pecado, en el error? ¿O esto me lleva a verdad a agradar al Señor? Hay que tomar decisiones. Entonces, podemos caer en el error de pensar que somos libres para hacer cualquier cosa sin consecuencias, pero no es así. Cada vez que nosotros pasamos la línea y hacemos cosas que afectan a otra persona negativamente, eso ya no está bien. Por eso tenemos que decir: Señor, ayúdanos a que esa libertad de verdad las vivamos en libertad, pero para agradar ¿a quién? A Dios. ¿Me está entendiendo en esta noche? No olvide eso. Somos libres, pero para agradar ¿a quién? A Dios. El segundo consejo, primera carta de Pedro, por favor, vaya más atrasito. Vaya hasta Apocalipsis y se devuelve un poquito si quiere. Primera de Pedro, carta de Pedro, capítulo 2. Y voy a leerles desde el versículo 16 al 17.
Primera de Pedro 2, ahí aparece en pantalla, 16 y 17. Dice el 16: actuad como personas que libres. ¿Sí la tienen ahí? Bueno, aquí en mi versión dice: actuad como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. ¿Honrar a quién? Al rey. Y estos dos versículos están en una lista de consejos también que Pedro, el apóstol Pedro, les da a las iglesias que habían estado universal, se llama. Iban a todas las, era una carta que iba a muchas de las iglesias. Y en esos consejos de vivir como siervos de Dios está este versículo, este consejo. Y les dice ahí también: cuidado, ¿cómo están actuando? El segundo punto, ¿sí?, de cómo no caer en el libertinaje, es cuando no olvidamos que somos siervos de Dios y no esclavos del pecado. Una de las cosas que Pedro les habla ahí es, si usted lo lee, es llevándolos a entender cuál era, ¿sí?, su identidad. Una de las cosas que Dios siempre pide de sus hijos es que tengamos identidad. Identidad. Y usted lo puede notar cuando Él dice: a todos los que fueron llamados, a los que creyeron en Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les da un título. ¿Hijos de quién? Pero dice antes: a todos los que creyeron, a los que creen en su nombre, ¿sí? A esos son los que les dio potestad de ser hechos. No todo el mundo es hijo de Dios. Y perdónenme si toco algunas emociones, sentimientos, aún los de redes, porque hay gente que dice: ay, todos somos hijos de Dios. No, 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 no. Todos somos creación de Dios. ¿Cuántos son creación de Dios? Todos. Tanto nosotros como los animales, como las montañas, como el mar, como los cielos, como el planeta Tierra, son creación ¿de quién? Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Eso es muy diferente, porque el hijo es aquel que cree en el Padre, que cree en Jesús, que cree que Él los salva, que cree en la salvación. Otra vez resalta nuestro versículo que más nos encanta, Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea. Hay algo que tiene que pasar. Todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida. A esos son los que se llama hijos, a los que creen. ¿Está entendiendo en esta noche? Por eso el Señor desde un principio quiso que sus hijos tuvieran una identidad. Dígale a su hermano que está al lado: tú tienes que tener clara tu identidad. Tú eres un hijo ¿de qué? De Dios. Si amamos a Dios, si queremos servirle, si queremos aceptar su amor, si queremos ser salvos, necesitamos entender que somos diferentes. Tenemos una identidad que es ser hijos de Dios. No somos cualquiera. ¿Me está entendiendo en esta noche? Pablo les está diciendo ahí eso: actúen como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto, ¿sí?, para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y les recuerda: ustedes son siervos, no son cualquiera. Dios quiere que nosotros tengamos una identidad este año, que recordemos que no somos del montón, que Dios nos escogió, que nosotros también decidimos amarle. Y por eso usted, yo creo que está aquí, ¿sí o no? Porque si usted no hubiera creído en ese evangelio, si usted no hubiera creído en que Jesús murió por usted en la cruz y usted lo aceptó y es salvo y hasta hizo el paso del bautismo, entonces no estaría aquí, ¿sí o no? Nadie lo obligó, usted mismo decidió, porque usted dijo: yo quiero amar a Dios, quiero servirlo. Y cuando usted y yo hacemos eso, instantáneamente entramos en una identidad. Ya no eres del mundo, ya no eres creación, sino que somos hijos de Dios.
Pero por ese motivo y razón, más que nunca tenemos que mantener esa libertad, mantener esa identidad. Porque el mundo, y hoy todo lo que está, y cuando hablo del mundo es todo, nuestros compañeros que no aman a Dios, todo lo que nos rodea en el día, la televisión, el internet, todo lo que rodea en el mundo, hoy nos quiere quitar esa identidad, ¿sí o no? Y aún hacer pensar a las personas que ya no hay solamente hombre y mujer, sino que puede haber otras personas por ahí, otros géneros. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Y nos quieren enseñar sobre eso, y quieren enseñar a nuestros niños de que solamente, o de que no hay solamente dos géneros, hay muchos más. Y cuando la palabra dice Dios creó al hombre y a la mujer, no creó un tercero, no creó un cuarto, no, creó al hombre y a la mujer. Hay una identidad. Tenemos que recordar nuestra identidad. Cuando no olvidamos quiénes somos, ¿sí? Entonces el pecado y las cosas que quieren rodearnos no nos van a tumbar. Pero cuando tú y yo perdemos como esa identidad, como que ya no sé quién soy, para dónde voy, y bueno, yo sí soy hijo de Dios, ¿será que yo sí voy a ser salvo? Cuando usted comienza a dudar, entonces el enemigo sí entra y puede robarle esa identidad, esa bendición de que usted es hijo de ¿quién? De Dios. Se los voy a dar un poco más claro con una parábola hermosa que todos conocemos y que Jesús dio. Y Jesús habló sobre el hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Cuántos se acuerdan de esa parábola del hijo pródigo? Sí, es una parábola conocidísima. Y entonces habla la historia de que un hombre muy rico tenía dos hijos, uno mayor, uno menor, pero el menor de ellos, sin el padre haber muerto, pidió su herencia, ¿sí o no? Le dijo: papá, yo quiero mi herencia. Y eso era una ofensa porque el papá no había muerto. Pero bueno, el papá accedió y dijo: bueno, hijo, está bien, si tú lo quieres hacer. Bueno, le dio su herencia y el hombre dice que se fue y malgastó la herencia y hizo lo que quiso, ¿no? Perdidamente vivió, alejado del padre. Y cuando ya perdió los amigos, porque obviamente usted y yo sabemos que hay amigos cuando hay plata, cuando es el chévere, cuando el que gasta, todo, ahí sí hay hartos amigos. Aquel joven perdió sus amigos porque lo perdió todo, todo lo malgastó. No sé, y la palabra no dice cuánto era la herencia, pero la verdad era mucha, y no sé cómo hizo el muchacho para gastar esa herencia tan tremendamente. La malgastó, quedó sin nada, lo perdió todo. Tanto que le tocó ir a trabajar en un hato de cerdos, ahí apacentando cerdos, y aún era tanta su hambre que quería comer de la comida de los cerdos. Cuando ya está en eso, entonces dice que cae en sí. Y aquí yo quiero usar esta palabra. Vuelve y recuerda que él tenía una identidad. Diga conmigo, ¿tenía una qué? Identidad. Él no era cualquiera, no era un borracho por ahí, no era un mujeriego por ahí, no, él tenía una identidad. Y cuando recordó que él tenía algo diferente, entonces dijo: uy, no, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Voy a ir donde mi padre y le voy a pedir que, aunque sea, no me deje otra vez tener la identidad, al menos que sea un jornalero. ¿Me está entendiendo en esta noche? Al menos un jornalero por ahí. Y entonces dice que se fue. Pero lo lindo de la historia es que termina, el padre lo ve de lejos. Y entonces cuando lo ve de lejos, ese padre dice que corre a su encuentro, ¿sí? Y lo abraza. No deja ni siquiera que llegue todavía a la casa, lo abraza ya. Sabe que ese abrazo es un símbolo de que él lo estaba cubriendo, porque la verdad, si alguien lo hubiera visto del pueblo llegando así, lo hubieran podido apedrear, porque eso era algo feo, de que el hijo, después de haber hecho tanta maldad, volviera otra vez a donde su padre a pedir misericordia. Pero el padre corre, lo abraza y le dice: hijo, qué bueno que has vuelto. Y entonces le dice a todos: venga, traigan. Bueno, él le dice: perdóname, padre, aquí vengo, hazme como uno de tus jornaleros, yo no quiero, sé que la embarré. Y el padre le dice: no importa, hijo, traigan por favor el mejor vestido, traigan otra vez ¿qué? El anillo, pónganle ¿qué? El calzado, el vestido, porque mi hijo
ha vuelto. ¿Cómo le dijo? Mi hijo. Él había perdido su identidad de hijo. Parece que hasta el anillo lo ferió. Perdió su identidad. Pero el padre otra vez volvió y le dio la identidad de hijo. Asimismo es nuestro Dios. Nosotros de pronto estábamos en quién sabe qué cosas de la vida, pero al aceptarlo, entonces Dios otra vez nos restauró, nos puso un anillo, nos dio un nombre, nos dio un lugar. Ahora somos sus hijos. ¿Qué es lo que debemos nosotros hacer? Mantenernos siendo hijos. Dígale a su hermano, manteniéndonos ser ¿qué? Hijos. Por eso no lo olvidemos. El mundo nos va a querer traer muchas cosas para que olvidemos. Problemas, situaciones, una enfermedad, aquí otra cosa. Bueno, tantas cosas para que usted se desanime como ese hijo pródigo o quiera tomar otras decisiones y salga de su identidad. Pero este año el consejo que nos da Pedro aquí nos dice es: no olvidemos. Cuando no olvidamos nuestra identidad, quiénes somos, entonces mantenemos en esa libertad y no caemos en libertinaje. Porque si usted ve la historia del hijo pródigo, ese muchacho fue libre. ¿Era libre con su herencia? Claro, libre. Pero ¿qué hizo con esa libertad? ¿La llevó a dónde? A libertinaje, porque deshizo, mire, imagínese todo lo que hizo. Por eso, el segundo consejo es: no olvidemos nuestra identidad. No olvidemos quiénes somos. Que este año recordemos: Señor, gracias por hacerme tu hijo. Y si soy hijo, entonces la idea es que donde yo esté también honre a ese papá. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, cuando éramos hijos y en el colegio nos llamaban a rectoría a que vea, su hijo hizo eso, ¿cómo nos sentíamos si la habíamos embarrado? Mal. Y además llevábamos ¿qué? Juguete. Y eso era vergüenza. ¿Para qué? Para nuestros padres. Pero si lo llamaban y le decían: señora Ángela, la felicito porque su hija hizo bandera. ¿Cómo se sentía Ángela? Genial, ¿sí o no? ¿Cómo se sentiría Raúl si Laurita hizo bandera? Porque cuando nosotros somos hijos y honramos a ese papá, hacemos que ese papá se sienta ¿qué? Feliz, ¿sí o no? Contento. Así mismo es nuestro Dios. Él espera que mantengamos esa libertad que Él nos ha dado, que no perdamos nuestra identidad, que cada vez que algo llegue a nuestra vida, no digamos: uy, no, yo no puedo hacer esto porque yo soy hijo de Dios. ¿Me está entendiendo en esta noche? Hijo de Dios. Pero está el tercer consejo, y con este voy terminando. Vamos a ir a Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 15. Romanos 6, 15. Y entonces arranca con una pregunta Pablo. Aquí otra vez Pablo escribiendo a los romanos, a la iglesia en Roma. ¿Qué pues? Parecía paisa, ¿no? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Mire la pregunta que les hace. Y les dice: de ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecisteis, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aun que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron, y libertados del pecado viniste a ser siervos ¿de quién? De la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentáis vuestros miembros
para servir a impureza y a la iniquidad, así ahora también para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres con respecto a la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Pero ahora que habéis sido ¿qué? Libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la ¿qué? La santificación y como fin la vida eterna. Y está el famoso versículo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí Pablo, en el título, ahí está hablando otra vez también de siervos de justicia. Y uno de los consejos que le da Pablo para mantener esa libertad, les dice, vea, ustedes fueron libertados del pecado, manténganse en esa libertad. El consejo aquí que les dice es que para no caer en el libertinaje, debemos nosotros presentar nuestros miembros no al pecado, dice ahí, no dice aquí, decía, no a la destrucción, no al pecado, no a la iniquidad, sino a la santificación. ¿Cómo podemos nosotros evitar de caer en el libertinaje? Presentando nuestros miembros, nuestra vida a la santificación. La santificación tiene que ver con nosotros tener una vida que le agrada a Dios, no a los demás, porque la vida que agrada a los demás es como aquella que hacemos cuando nos ven. Entonces trabajamos bien cuando el jefe está ahí mirándonos, pero cuando el jefe da la vuelta, entonces ya no trabajamos, ya nos dormimos, nos ponemos a hacer otra cosa. Y eso no es hacer las cosas honestamente. Santificación, vivir en una santidad es eso, es vivir que todo lo que yo haga, piense, hable, diga, todo lo que yo actúe, agrade ¿a quién? A Dios. De eso se trata, ser santo, santificarse. No de que usted tenga una túnica y ande como un ángel y hable como, no. Eso no se trata. O ir por allá y encerrarse a leer libros y no. Se trata de que usted en su día a día, usted realmente refleje otra vez su identidad, que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Que usted realmente agrade a Dios, aunque lo vean y aunque no lo vean. El asunto está en que a veces somos buenos para mostrar que amamos a Dios cuando todos nos ven, pero cuando nadie nos ve. Había un profesor que yo tenía en el seminario bíblico allá en Argentina, ahora me acordé. Y él era bien fuerte, ¿no? En sus clases. Él era argentino. Y él tenía un dicho, y me acordé ahorita que estaba hablando de esto. Y él decía, tú y yo realmente mostramos a Dios quiénes somos en todo lo que hacemos cuando nadie nos ve. Demostramos quiénes somos ante Dios cuando nadie nos ve. Ese era el problema que tenían los sacerdotes de esa época cuando estaba Jesús, ¿se acuerdan? Los fariseos, los saduceos. Y él les decía, pero ustedes hacen que otros lleven cargas, que hagan cosas, pero ustedes mismas no las pueden. Dentro, podrido. No es tanto que yo muestre, y está bien, eso es testimonio, sí. Agrade a Dios cuando nadie me ve, porque ahí es donde quien te ve es quién.
dice el Salmo. No hay dónde esconderse de Dios. Si usted cree que hay algún lugar donde esconderse, pues le quiero decir que no. No hay ningún lugar donde usted y yo nos podamos esconder, que Dios no vea realmente lo que estamos haciendo. Por eso es que Pablo les dice aquí en estos versículos, les dice, mucho cuidado, porque si ustedes son esclavos del pecado, siempre van a mantener ahí siendo esclavos. Y si ustedes son esclavos de lo que siguen, si siguen la verdad, la bendición, serán esclavos pero del Señor. Pero aquí les estoy diciendo, ustedes pueden llegar a ser esclavos del pecado, de la maldad. Por eso es que les dice, presenten sus miembros a santificación al Señor. Una de las cosas que este año tenemos que entender es que Dios está esperando que presentemos nuestra vida al Señor. ¿Qué es presentar nuestra vida al Señor? Dejar que Él moldee nuestro carácter. ¿Cuántos están dispuestos que Dios moldee nuestro carácter? No a todos les gusta, porque a veces Dios tiene que mover tuercas en nuestra vida y eso nos va a doler un poco. Hay cosas que nos va a tener que quitar. ¿Se acuerdan que Él hace la comparación con el oro? Que al oro hay que quitarle todas esas cosas feas hasta que queda lo que tienen que quedar. Moldearse. Y eso es presentar al Señor, decirle, Señor, aquí estoy, moldea mi carácter. Porque no somos santos, ninguno de aquí somos santos, tenemos problemas. Pero si nosotros le presentamos nuestra vida al Señor, le decimos, Señor, aquí está, moldéame, ayúdame. Entonces Dios va a comenzar a trabajar en nosotros. Y eso nos va a ayudar a mantener en esa libertad, presentar. Pero presentar también es cuando entregamos nuestro corazón a la voluntad de Dios. Dígale a su hermano, presentar tu corazón a la voluntad de Dios. Y recuerde que el corazón tiene que ver con el alma. Que yo le presente mi vida, que yo le diga, Señor, este año aquí está lo que soy, mis pensamientos, mis emociones, mis deseos. Tómalo, dirígeme. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Tampoco es fácil, es duro, es difícil. Pero cuando tú y yo dejamos que el Señor nos guíe, nos moldee, nos lleve en su caminar, Dios todas las cosas las va a organizar y Él hará lo que tiene que hacer. Pero tenemos que confiar en su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Confiar, entregar. Pero también el entregar, cuando yo presento mi vida, es cuando buscamos cada día vivir para Él en santidad. Y eso lo hago cuando yo busco más su presencia, en la lectura. Cuando yo voy a la oración en la mañana, en la tarde, en la noche, lo busco, estoy con Él. Cuando busco en el ayuno, cuando convocamos al ayuno, cuando busco en la vigilia, cuando tengo esos momentos donde voy a su presencia, entonces estoy entregando, ¿sí?, mi vida. Porque ese punto es, entregue sus miembros a la santificación. ¿Qué queremos este año? Dios quiere la libertad para nuestra vida y que mantengamos en ella, pero hay cosas que nosotros tenemos que tomar decisiones. La primera, como les decía, no usar la libertad para nuestros deseos, para dañar a otros, para hacer lo que queramos dañando a otros. Segundo, no olvidemos nuestra identidad. Recordemos que somos hijos de Dios, que Dios nos dé una identidad y que por tal motivo todo lo que yo haga debe agradarle. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que yo haga, Él se sienta feliz y diga, este es mi hijo amado, esta es la persona, como dijo de Job, ¿has visto a mi siervo Job? Varón perfecto, sin errores. ¿Qué tal que Dios dijera eso de nosotros? ¿Cómo nos sentiríamos? Oh, chévere. Entonces para eso hay que no perdemos nuestra vida ante el Señor. Dejemos de tener miedo. El Señor no nos va a destruir, no nos va a dañar. Él antes nos va a moldear. ¿Se acuerdan que Él usa la figura del alfarero? Él es el buen alfarero que toma el barro que somos nosotros, de pronto imperfectos, llenos de errores, y va quitando las imperfecciones, las piedritas, y comienza a moldear, ¿sí?, ese barro hasta que esa masa que no valía nada, que podía ser pisoteada, se vuelve un ¿qué? Un hermoso jarrón o un hermoso, no sé,
para poner frutas, un frutero. Bueno, el buen alfarero hace del barro algo espectacular, ¿sí o no? Así mismo es cuando nosotros entregamos nuestra vida. Dios no nos va a destruir, antes Él nos va a moldear para que seamos ¿qué? Mejores, para que estemos mejor, para que vivamos una vida en este momento feliz, bendición, y además nos da la dicha de que no solo vivir aquí, sino darnos una vida eterna. Así entonces, mi pregunta es: ¿libertad o en libertinaje? Porque al final la decisión es nuestra. Póngase la manito así en el corazón. Al final la decisión de vivir en libertad o vivir en libertinaje es ¿de quién? Nuestra. Ahí Dios no se mete. Dios no te va a coger de la oreja y venga, mi hija, vea, por favor, pórtese bien. No, 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 no. Tú y yo decidimos qué queremos hacer. O vivo en libertad o vivo en libertinaje, haciendo lo que yo quiera, no me importa Dios, hago lo que yo quiera y al final pues va a ser perdición mi vida. O vivo en libertad, agradándole, buscándole, honrándole. Cierra sus ojitos ahí y oremos al Señor. Y hágase la pregunta ahí mientras usted está ahí en esa reflexión. Pregúntese en esta noche: ¿qué quiero este año? ¿Quiero vivir en libertad? ¿O quiero vivir en libertinaje, haciendo y deshaciendo? Pero al final eso... Porque al final eres tú y yo quien decidimos. Padre Celestial, en esta los que confían en Jehová son como el monte de Sion. Gracias, Señor, porque no se mueven, sino que permanecen para siempre, como Jehová.